Doctor, sí, doctor, quería consultarle algo, por favor. Dime, ¿qué les ha parecido el No examen? sé si, sí, justamente por eso, no sé si nos podría hacer un repaso, por favor, doctor. ¿Un repaso? Pues está más fácil que... Y eso Doctor, que, por y eso que he puesto favor. las preguntas más facilitas todavía. Y ha aprobado el Por favor. 45%. El 45% de Ujú, todos ustedes ha aprobado. Es importante que pongan énfasis en las patologías gruesas, neumonías, tuberculosis, ¿qué más? Básicamente, neumonía y tuberculosis va a entrar el 80% de las preguntas, ¿no? Tienen que basarse a eso fundamentalmente. Parasitosis es muy poco, pero es importante que sepan aspergilosis pulmonar. En realidad todos los temas son importantes, pero esas dos gruesas patologías, como la neumonía y tuberculosis, son las que más va a haber, 80% por lo menos. Recién vamos a subir las preguntas al aula virtual para que el sábado puedan ustedes, perdón, el jueves, ¿no? ¿8? sí, sí, estoy de acuerdo. Ujú, Entonces, para que se puedan dar su examen sin ningún problema. Las preguntas que he lanzado, he puesto preguntas fáciles y una, dos, tres preguntas moderadas, ¿no? No son tan complicadas en realidad. No sé por qué han fallado. Han fallado mucho en dosificación, en reacciones adversas. Los demás ya son fallas de conceptos básicos, entonces es importante que ustedes repasen, ¿ya? Ahora avanzaremos con este tema y si nos queda algún tiempito, vamos a chequear las preguntas del examen, ¿ya? ya, doctor, está bien, muchas gracias. Pero más o menos ya tienen el esbozo de cómo va a ser el examen, pues ya tienen algo claro, ¿ya? No sé si los otros grupos habrán hecho algo similar, creo que no, pero ustedes ya más o menos Mm, tienen el concepto claro de cómo va a ser el examen, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar con el primer tema del segundo aporte. Desde hoy día empezamos el segundo aporte que es asma, patología importante también por su prevalencia mundial, por su incidencia en nuestro país y que definitivamente cada día más se tiene más casos de asma reportados en nuestra región. Antiguamente se le encasillaba en patología de clima húmedo, ¿no? De costa, pero en la actualidad, por múltiples factores socioambientales y de contaminación ambiental, tenemos una alta incidencia en la actualidad en nuestro medio. Entonces, primero que partir de la definición, ¿no? ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de vías o de las vías respiratorias, fundamentalmente, donde van a mediarse varias células y mediadores básicamente de la inflamación, que está condicionada, como dice el acápite, por factores genéticos y que va a cursar con una hiperrespuesta bronquial y por ende una obstrucción del flujo aéreo. Es una enfermedad heterogénea, total, o mejor dicho, es una enfermedad heterogénea que va a producir obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcial. Pero la característica es que es reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente. ¿Ya? Entonces, ese es un concepto general. En cuanto a la epidemiología, se reporta que más de 300 millones de individuos están afectados por asma a nivel mundial. Tiene una prevalencia que va entre el 1 y el 35% en el mundo. Como la mayoría de enfermedades, el sexo masculino tiene una relación mayor de 2 a 1 aparentemente. Causa restricción de la actividad física por la dificultad que causa. Y las muertes anuales mundiales por asma se han estimado en 250 millones. Imagínense la cantidad de personas que fallecen por esta enfermedad y por no tenerlo controlado. ¿Qué factores condicionan?
o desencadenan el asma. Hay factores modificadores y factores ambientales, ¿no? Hay factores propias de la persona, como los factores genéticos. El asma es una alergia, ¿no es cierto? Pacientes con atopía o hiperrespuesta a la inflamación aérea, obesidad, el sexo, como indicamos 2-1 en varones que mujeres, el nacimiento pretérmino gestacional también condiciona, o la prematuridad condiciona. Y en cuanto a los factores ambientales, los alergenos domésticos, pelo de animales, por ejemplo, carro, perro, gato, ¿no es cierto? Las cucarachas, los hongos, el polen a nivel ocupacional, los alérgenos laborales, ¿no es cierto? Las infecciones de tipo viral, la misma microbiota natural de cada persona, la exposición a tabaco, el tabaco es una condicionante, la polución, la misma dieta, nuestra misma alimentación. De un tiempo a esta parte hay bastante comida chatarra y el estrés son los condicionantes de que hubiese o pueda aparecer asma como factor de riesgo. Este cuadro es importante, ¿no? Hay genes a los cuales se atribuye la predisposición a presentar asma. Por ejemplo, el cromosoma 5Q, que su gen va a ser la citoquina TH2, fundamentalmente, mediante las interleuquinas 4, 5, 9 y 13, que son los responsables en activar esta vía 4, 5, 9 y 13. El cromosoma 6Q, básicamente por el factor de necrosis tumoral. El 11Q, que básicamente es receptor de alta afinidad. El, el cromosoma 12Q, que va a marcar al interferón. El 14Q, que va a marcar receptores de células T. El 16Q, que va a marcar su gen la interleucina 4R. Y el 20Q, que su gen es el ADAM33. Pero de este cuadro lo más importante definitivamente es la parte de las citoquinas, ¿no? Las encargadas de la respuesta inflamatoria, la cascada inflamatoria que muestra genéticamente el paciente, ¿no? La 4, la 5, la 9 y la 13. ¿Hay factores de riesgo para desarrollar asma? Sí, definitivamente, lo hemos mencionado anteriormente. La atopía, la predisposición alérgica. El alérgico necesariamente tiene un factor de riesgo alto de padecer asma posteriormente. La menarquia precoz, la obesidad, pacientes con hiperrespuesta bronquial, la rinitis, la rinosinusitis crónica, que tienen una alta tasa de evidencia B y C, ¿no es cierto? Esto en cuanto a factores del huésped. Cuanto a factores perinatales, la prematuridad, como lo mencionábamos al principio, pacientes que han cursado con ictericia neonatal, con lactancia, pacientes cesareados, ojo, pacientes fumadores en la gestación. No necesariamente a esto se refiere de que el paciente sea que tenga el hábito tabáquico activo, puede ser de segunda mano. Alguien que fume en la casa le da la misma condición de tabaco. En cuanto a los factores ambientales que lo hemos mencionado en el cuadro anterior, los aeroalergenos, que están en todo nuestro medio ambiente, alérgenos laborales, infecciones respiratorias, el tabaquismo, siempre metido, ¿no es cierto? Con una tasa de evidencia alta, BC. ¿Y, y cuáles son los factores desencadenantes del asma? Que esto es importante. Tenemos atmosféricos, domésticos, infecciosos. En los atmosféricos, la polución, la composición básicamente de nuestra atmósfera, que hace que en unos pacientes pudiesen reaccionar. En esto se atribuye a la contaminación ambiental, al monóxido que tenemos día a día con mayor aumento por el incremento del parque automotor. En cuanto a los vegetales,
el polen, fundamentalmente, de los árboles, pólenes en suspensión, partículas en suspensión, polen en las malezas, ¿no es cierto? En cuanto a los domésticos, el más frecuente, ácaros del polvo, el epitelio del gato, por eso que siempre recomendamos a los pacientes que sufren de asma, evitar tener mascotas, ya sea perro o gato. De ambos, el más potente definitivamente es el epitelio del pelo del gato, ¿no? Cucarachas, agentes infecciosos, hongos, van a estar subdivididos de la especie Penicillium, Cladosporidium, el Aspergillus fumigatus. Recordarán que el Aspergillus es el causante de la aspergilosis pulmonar, ¿no es cierto? En el tema de micosis que ustedes ya han tocado, también puede condicionar asma. En cuanto a virus y bacterias, el rinovirus, que toditos lo tenemos cuando cursamos con una infección aguda, un resfriado común, y otros virus respiratorios. En cuanto a fármacos, hay anhidros, disocianatos, maderas, metales, que van a considerar definitivamente un factor desencadenante en estos pacientes que tienen predisposición a presentar asma o pacientes alérgicos. En cuanto a los factores laborales, sustancias de alto peso molecular, sustancias de origen vegetal, polvo y harina de alimentos, enzimas vegetales, gomas vegetales, hongos y esporas que están en el medio ambiente, enzimas animales. Dentro de estas podemos mencionar granjeros, trabajadores portuarios, molinos, gente que trabaja en panaderías, cervecería, procesamiento de soya, cacao, café, té, industria textil por el polvillo que emite gente que se dedica a la confección, industria alimentaria, industrias farmacéuticas, hay medicamentos que causan episodios de asma como los AINES, ¿cierto? Gente que se dedica a imprentas, industria de látex, sanitarios, panadería, molinos. En cuanto a los fármacos, hay varios, es una gama alta de medicamentos que inducen la aparición de un episodio asmático. Antibióticos, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, beta bloqueantes no selectivos, por eso que un paciente asmático está contraindicado. Propanolol, por ejemplo, ¿no? Beta bloqueantes, AINES, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no es cierto? En cuanto a alimentos, fíjense, leche de vaca, huevo, frutos secos, cereales, pescados, mariscos. De esto lo más frecuente son los mariscos, ¿no? Siempre se ha reportado pacientes alérgicos a pescado y mariscos. Alimentos con sulfitos, como frutos secos, vino, zumos de limón, lima, uva, papa, vinagre, marisco, son condicionantes que pueden desencadenar asma, ¿no es cierto? Y el asma tiene, como es una enfermedad heterogénea, tiene fenotipos, ¿no es cierto? Que a esto va básicamente el inicio del tratamiento y es importante que lo sepan. Dentro de los aspectos clínicos o fisiológicos, ¿qué fenotipos asmáticos conocemos? El asma grave, el asma con exacerbaciones graves, el asma refractaria al tratamiento, sobre todo en pacientes sin alergia y asma corticodependiente, asma de inicio precoz, aquellos que se presentan en niños menores de 12 años, netamente suele ser alérgica, asma de inicio tardío, sobre todo en mujeres, que se presenta a la edad adulta, 40 años punto de corte, y suele cursar sin alergia, asma con limitación al flujo de aire por remodelación bronquial, esto ya en pacientes que tienen una enfermedad coadyuvante o por síndrome de overlap o solapamiento o sobreposición asma y EPOC, que tenemos bastante en nuestro medio, el asma y obesidad, básicamente con sintomatología mucho más aguda. Relacionado a los desencadenantes, ¿qué fenotipos tenemos? El asma alérgica, por alergenos ambientales u ocupacionales, el asma inducida por los AINES, el asma inducida por la menstruación, hemos visto como factor desencadenante en la anterior lámina, asma inducida por el ejercicio, que es muy frecuente también,
En cuanto a los mediadores inflamatorios, tenemos, ¿qué fenotipos tenemos? El asma eosinofílica, anteriormente se llamaba el asma alérgica, ¿no? Suele ser alérgica y tiene buena respuesta a corticoides inhalados en general. El asma neutrofílica, que suele darse en pacientes con enfermedad grave y exacerbaciones graves con peor respuesta a corticoide inhalado. Como su nombre lo indica, si hay activación neutrofílica, hay un proceso bacteriano de por medio. Y el asma pausigranulocítica, que básicamente tiene relación a la segunda. ¿Qué células fundamentalmente son las encargadas o, o están implicadas en el proceso inflamatorio o en el proceso de evolución del asma? Vamos a tener linfocitos, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas y macrófagos. Los linfocitos van a estar elevados en la vía aérea en un paciente asmático porque va a causar un desequilibrio en la relación TH1 y TH2, fundamentalmente con predominio de TH2. Estos linfocitos que activan la respuesta inflamatoria van a activar citoquinas, incluidas las 4, 5, 9 y 13, que son las responsables y que van a orquestar, como bien dice la lámina, la inflamación eosinofílica. Los mastocitos están aumentados en el epitelio bronquial e infiltran en el músculo liso de la pared. Su activación libera mediadores con efecto broncoconstrictor y proinflamatorio, como histamina y leucotrienos. Se activan por alergenos, estímulos osmóticos, como por ejemplo la broncoconstricción inducida por ejercicio. Los eosinófilos se van a hallar también elevados en la vía aérea y su número se relaciona con la gravedad. Están activados y su apoptosis inhibida. ¿Esto qué va a condicionar? Que liberen enzimas inflamatorias que dañan las células epiteliales y generan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria, aumenta el proceso inflamatorio. Los neutrófilos están elevados en la vía aérea en algunos pacientes con asma grave, durante exacerbaciones básicamente y en asmáticos fumadores. Ojo, en asmáticos fumadores. Su papel fisiopatológico no está bien establecido y su aumento puede ser debido a tratamiento con glucocorticoide sistémico. ¿Qué quiere decir? Que el uso de corticoides, como ustedes bien saben, si bien va a mediar la respuesta inflamatoria, pero va a bajar las defensas y por ende va a ser susceptible de proliferación de foco bacteriano. Las células dendríticas son las que van a presentar, son las presentadoras del antígeno y que van a interactuar con células reguladoras del ganglio linfático y estimulan la producción de linfocitos TH2, que es el responsable de la cascada inflamatoria mediada por las citoquinas, ¿no es cierto? 4, 5, 9 y 13. Y los macrófagos, ¿qué es lo que qué rol cumplen? Pueden ser activados por alergenos a través de receptores de baja afinidad, básicamente para la interleucina E, y liberan mediadores de amplificación de respuesta inflamatoria, especialmente en cuadros de asma grave. ¿Qué rol desempeñan algunas estructuras anatómicas? En lo macro, por ejemplo, el epitelio bronquial. En un paciente asmático está dañado. Hay pérdida de células ciliadas y secretoras. Las células epiteliales son sensibles a los cambios de su microambiente y se va a expresar por la proliferación de múltiples proteínas inflamatorias y liberación de citoquinas, ¿no es cierto? También puede estimular su producción agentes contaminantes e infecciones víricas. La musculatura lisa bronquial, sus células muestran un aumento de proliferación o hiperplasia y crecimiento, hipertrofia, expresando mediadores proinflamatorios similares a los de las células epiteliales. Las células endoteliales participan en el reclutamiento de células inflamatorias desde los vasos a la vía aérea mediante la expresión de moléculas de adhesión. Los fibroblastos y miofibroblastos, que básicamente son estimulados por mediadores inflamatorios y de crecimiento, producen componentes del tejido conectivo, como por ejemplo colágeno y proteoglicanos, que están implicados ya en un proceso asmático grave o de larga data, que van a hacer o que van a condicionar la remodelación de la vía aérea. Y los nervios colinérgicos propios de la vía aérea
se pueden activar por reflejos nerviosos y causar broncoconstricción y secreción de moco, que es lo que se produce en estos pacientes. Los nervios sensoriales pueden provocar síntomas como tos y la presión torácica, que es parte definitivamente de la clínica del asma. Entonces, hemos tenido una pincelada de todos los mediadores que participan, ¿no es cierto? Dentro de su fisiopatología, el asma hay dos componentes, los ambientales y los genéticos, como lo hemos mencionado. Hay activación de las células TH2, que son los primeros mediadores. Estos a su vez van a activar a la inmunoglobulina E, como hemos mencionado, mastocitos y eosinófilos. A su vez va a haber activación de sus mediadores, lo cual va a producir broncoconstricción y por ende la limitación del flujo aéreo. O más adelante, o un asma de más tiempo, más crónica, lo que va a producir es un remodelado del árbol bronquial. Entonces, todas estas células están implicadas en este proceso, ¿no es cierto? Los alergenos, las células dendríticas, la estimulación de la cascada inflamatoria mediante las citoquinas mediadas por los linfocitos que hemos mencionado al principio, fundamentalmente mayor respuesta de los linfocitos TH2, que va a mediar y liberar las interleucinas correspondientes, la 4, la 6, la 9, la 13, ¿no es cierto? Van a activarse los mastocitos, la inmunoglobulina E, a su vez va a haber liberación de histamina con prostaglandinas, leucotrienos, cininas, que van a producir básicamente de broncoespasmo. Y las características clínicas de una inflamación crónica, como es la remodelación de las vías aéreas, fundamentalmente. Este es el mecanismo por el cual se produce la obstrucción del flujo aéreo o la limitación del flujo aéreo. Se produce el inicio de la cascada inmunológica, respuesta linfocitaria, respuesta eosinofílica, receptores nerviosos, respuesta de los linfocitos Th2 y por ende remodelación de la vía aérea. Es un cuadro mucho más explicativo, más sencillo, donde para producir esta activación mediante la exposición a estos estímulos como los ácaros, el humo, el pelo de los animales, el aire frío, va a producir una activación celular fundamentalmente los mastocitos, eosinófilos y linfocitos, como hemos mencionado en la anterior lámina, va a producir mediadores de inflamación mediante la respuesta de las citoquinas, liberación de histamina, interleucinas y prostaglandinas, que estos van a producir cambios en la vía aérea, van a producir inflamación de la vía aérea, aumento de secreción y broncoconstricción y por ende obstrucción de la vía aérea. ¿Qué moléculas o cuáles son las moléculas más relevantes que están implicadas en el proceso inflamatorio del asma? Tenemos las quimiosinas, fundamentalmente expresadas por las células epiteliales. Estas son importantes en el reclutamiento de las células inflamatorias. Las cisteínil-leucotrienos, que son potentes broncoconstrictores liberados por mastocitos y eosinófilos, como ustedes saben. Las citoquinas que intervienen en el proceso, que estas dirigen y modifican la respuesta inflamatoria básicamente y determinan la gravedad del asma. La interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral, que amplifican la respuesta inflamatoria. Las citoquinas derivadas de las células TH2, la 4, la 5 y la 13. La 4, importante para la diferenciación de las células TH2 y síntesis de inmunoglobulina E. La interleucina 5, necesaria para la diferenciación y supervivencia de los eosinófilos. La 3, importante para la síntesis de la inmunoglobulina E. Como ustedes saben, las citoquinas son básicamente importantes mediadores de la inmunoglobulina E, que es la que va a caracterizar al proceso al paciente atópico, ¿no? O alérgico. La histamina, que va a ser liberada básicamente por los mastocitos y va a contribuir a la broncoconstricción y respuesta inflamatoria. El óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, producido predominantemente por las células epiteliales, por la enzima del óxido nítrico sintetasa inducible, y la prostaglandina D2, que es un broncoconstrictor derivado fundamentalmente de los mastocitos también, y esta está implicada en el reclutamiento de las células TH2 de la vía aérea.
Básicamente todo el proceso asmático es mediado por todos estos componentes moleculares y estructuras anatómicas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de obstrucción de la vía aérea? Se va a producir cuatro fases. La primera, la construcción del músculo lisobronquial. Ocurre como respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores con efecto broncoconstrictor y es el mecanismo principal del estrechamiento de la vía aérea. Y es en gran parte reversible con el tratamiento adecuado mediante broncodilatadores. Edema de la vía aérea, debido al exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios, y es particularmente importante durante las exacerbaciones, ¿no? La inflamación. La hipersecreción de moco va a producir un aumento en el número de células caliciformes en el epitelio o aumento en el tamaño de las glándulas submucosas. Puede producir oclusión de la luz de la vía aérea, cambios estructurales de la vía aérea, fibrosis subepitelial por depósitos de fibras de colágeno y proteoglicanos bajo la membrana basal. Esta produce una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y aumento de la circulación de los vasos sanguíneos de la pared bronquial con aumento de la permeabilidad. El gráfico de la parte inferior indica cómo esto es una vía aérea normal y esta de acá indica cómo, mediante el proceso de edema o inflamación o hipersecreción de moco, producimos una disminución del lumen. Fíjense cómo este es el árbol bronquial y cómo se disminuye en el asma. De ahí la clínica o sensación de falta de aire en el paciente asmático, ¿cierto? Perdón, perdón. Ahora sí. Este es un cuadro similar al que hemos mencionado anteriormente. La fibrosis subepitelial que se produce, el incremento de secreción mucosa, el incremento de los mediadores inflamatorios que van a condicionar disminución del flujo aéreo bronquial y aumento de la secreción de moco o hipersecreción de moco, que eso lo hemos visto en el anterior cuadro. Y en la parte inferior vemos una imagen de una pared bronquial normal con su distribución molecular ordenada y en la pared remodelada vemos cómo hay incremento de los fibroblastos, ¿no? De la capa basal fundamentalmente, que hace que haya un engrosamiento de la pared y por ende una remodelación muscular por la hipertrofia y metaplasia bronquial del epitelio bronquial. El asma puede tener varios diagnósticos diferenciales, definitivamente. La sintomatología del asma puede simular otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, entre los 15 y 40 años, patologías posibles de sospecha de asma, disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, cuerpo extraño inhalado, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedad cardíaca congénita, tromboembolismo pulmonar. Los síntomas característicos, disnea, estridor inspiratorio, desvanecimiento y parestesias, síntomas de aparición brusca, tos y moco excesivo, infecciones recurrentes de la vía aérea, soplos cardíacos en el tema congénito, disnea de instalación brusca y dolor torácico. En pacientes con edad mayor a los 40 años, igual podemos sospechar en disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, bronquiectasias, enfermedad propia del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca y TEP, o tromboembolia pulmonar. La clínica va a ser la misma, ¿no? Disnea, estridor inspiratorio, desvanecimiento y parestesias, infecciones recurrentes, esto por bronquiectasias, disnea de esfuerzo, tos no productiva, disnea de esfuerzos y síntomas nocturnos, esto en la insuficiencia cardíaca, disnea de instalación brusca o dolor torácico, esto en la tromboembolia, que nos hace sospechar, ¿no? Porque simula este tipo de enfermedades. ¿Y con cuál es la confusión más frecuente? Básicamente con el EPOC, ¿no? Este cuadro nos diferencia las características que tiene tanto el asma como el EPOC. Por ejemplo, la edad de inicio es a cualquier edad en el asma.
El EPOC generalmente es a partir de los 40, el punto de corte es 40 años. El tabaquismo, indiferente en el asma, sí es una condicionante, es frecuente en el EPOC. La presencia de atopía o alergia es frecuente en el asma, infrecuente en el EPOC. Antecedentes familiares son frecuentes en el asma, no valorables en el EPOC. La variabilidad de los síntomas, sí hay variabilidad de síntomas en el asma, no en el EPOC. La reversibilidad o reversibilidad de la obstrucción o respuesta a la broncodilatación es significativa en el asma, es irreversible en el EPOC. La reversibilidad de la obstrucción es significativa en el asma, suele ser menos significativa en el EPOC. Y la respuesta a los corticoides necesariamente siempre va a ser muy buena o casi siempre en el asma y es muy variable en el EPOC. Es importante esta característica, ¿no? Este cuadro es muy importante porque nos hace ver la diferenciación entre asma y EPOC. Entonces, una vez que hemos visto ya la parte fisiopatológica, cuáles son las células encargadas y los mediadores fisiopatológicos encargados en el desenlace de un episodio asmático, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Fundamentalmente, el gol estándar para el diagnóstico de asma es la espirometría, con un test de reversibilidad positivo. Hemos mencionado que el asma es una enfermedad heterogénea de obstrucción del flujo aéreo reversible, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico del asma se va a hacer mediante espirometría con un test de reversibilidad positivo. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas? Disnea, sibilancias, sensación de opresión torácica y tos. DOTS, ¿no es cierto? Interrupciones nocturnas del sueño por la disnea, ataques recurrentes relacionados con factores específicos que la desencadenan, respuesta al tratamiento específico para el asma. Esos son los síntomas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de asma en pediatría, por ejemplo? Los niños que presentan sibilancias recurrentes por debajo de los 3 años o ese silbido en pitillo, ¿no es cierto? Va a haber criterios mayores y criterios menores para determinar el asma, por ejemplo. Los criterios menores son sibilancias no relacionadas con el resfrío, eosinofilia en sangre mayor al 4%, alergia a la leche, huevo o frutos secos. Dentro de los criterios mayores, diagnóstico médico de asma a alguno de los padres, o sea, la atopía, el antecedente familiar, diagnóstico médico de eczema atópico, sensibilización alérgica al menos a un alergeno, que condiciona la posibilidad de criterio diagnóstico de que el niño tenga asma. Esto lo saben todos ustedes. Este es un espirograma que nos sirve para ver el flujo o el ciclo respiratorio normal. Como ustedes bien saben, nosotros contamos con 4 volúmenes y 4 capacidades. Aproximadamente la capacidad pulmonar total va a variar entre 5.200 y 6 litros. Tenemos 4 volúmenes: el volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal o el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen residual. Precisamente la espirometría lo que no mide es el volumen residual y por ende no mide la capacidad funcional residual. Por eso sirve la espirometría solo para determinar procesos o patrones obstructivos, más no restrictivos. Ojo. ¿Y por qué es la causa? Por esto, porque precisamente la espirometría no mide volúmenes residuales, ¿ya? Entonces, básicamente ese es su condicionante. ¿Cómo se interpreta una espirometría? Básicamente es importante tener la calidad de la prueba, ver la imagen de la prueba, si esa espirometría es aceptable y es repetible. Para ello hay criterios de aceptabilidad y repetitividad, ¿no es cierto? El segundo ítem va a ser observar la relación FEP1-FBC o si está menor al límite inferior de normalidad o percentil 5, ¿no es cierto? Si es que el FBC está normal o está dentro de parámetros normales, si está dentro
o encima del límite inferior de normalidad. Si la espirometría es normal o si es que sugiere algún tipo de restricción, como dice el cuadro. O sea, es importante la relación FEP1-FBC porque esta es la que nos va a marcar el punto de corte para indicar si estamos frente a un proceso obstructivo o uno sugerente de restricción, ¿no es cierto? Si el FEP1-FBC está normal o alto, para determinar la espirometría normal, o si estamos frente, o si estamos frente a un proceso obstructivo, si es que la relación FEP1-FBC está por debajo de este valor. Entonces, esa es la base de la interpretación de la espirometría, se basa fundamentalmente en este valor. Ustedes cuando ven una espirometría, lo primero que deben ver es la relación FEP1 y FBC. Y de ahí los siguientes números. Entonces, se ve la espirometría que tenga que tenga criterios de aceptabilidad y repetitividad. Verificamos la relación FEP1-FBC, está baja, estamos frente a un proceso obstructivo definitivamente, y de ahí graduamos la gravedad de la obstrucción. Si está entre 70 y 100 el FEP1, vamos a catalogarlo en una obstrucción leve. Si está entre 60 y 69, obstrucción moderada. Si está entre 50 y 59, moderadamente grave. Si está entre 35 y 49, obstrucción grave. Y si está menos de 35, es una obstrucción muy grave. Esto nos sirve para hacer la interpretación en nuestro informe espirométrico. Este es un cuadro donde vemos los gráficos y vemos los criterios. ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, de aceptabilidad? Que el inicio sea brusco, inicio brusco, que tenga una meseta triangular o una punta en pico, un pico, una caída sostenida sin artefactos y que dure más de 6 segundos en adultos y 3 segundos en niños y que no haya un volumen extrapolado mayor a 150 ml. Esos son los criterios de aceptabilidad. Entonces, el gráfico, esta es una curva flujo volumen-tiempo, ¿no es cierto? Es importante para diferenciar esta expiración. Lo que mide es esta expiración, no la inspiración, que es el gráfico o la parábola que está en la base, sino esta parte superior, que esa es la que vamos a ver. Este cuadro, por ejemplo, es un triángulo perfecto, normal, en una persona normal, es una curva buena. En cambio esta, vean cómo la curva no llega en un proceso obstructivo. Hay como una jorobita que se forma, ¿no? No es triangular como el primer cuadro y la caída va siendo más baja. Y en procesos restrictivos, el triangulito es mucho más pequeño, ¿no? La curvita que se hace es bastante pequeña en procesos restrictivos, como las enfermedades intersticiales, por ejemplo, ¿no es cierto? Este, este gráfico vamos a encontrar en asma, vamos a encontrar en EPOC. En ambas se va a manifestar este tipo de cuadros. A ver, ratito, eso es. Entonces, ya tenemos una espirometría donde hemos evidenciado una obstrucción, la relación FEP1-FBC está debajo y hemos graduado nuestro grado de obstrucción mediante los valores que hemos mencionado anteriormente. Si mejora el FEP1 o la FBC con el broncodilatador mayor a 200 ml y mayor al 12%, ojo, debe tener estos dos criterios. Si mejora o normaliza, o casi se normaliza, asma. Si no normaliza, si no se normaliza, es sugerente de obstrucción crónica y sería EPOC. Y ahí se debe graduar la gravedad con los cuadros que hemos mencionado anteriormente. Leve, moderado, moderadamente grave, grave y muy grave, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante esta prueba? Porque nos va a dar el diagnóstico preciso de que si es asma o si es EPOC. Ahora, ¿puede haber pacientes asmáticos con espirometría normal? Definitivamente que sí. No es la última palabra.
si bien es el gol estándar, pero hay otras pruebas complementarias que se realizan, como por ejemplo la broncoreacción o broncoconstricción con metacolina, que esa sería la última prueba para diagnosticar en algunos pacientes los cuales cuentan con espirometría normal. Entonces, este es un criterio para hablar un poquito más de lo que mencioné en el anterior cuadro. Son criterios de reversibilidad y variabilidad, básicamente, los cuales se va a producir un aumento mayor a 200 ml y mayor al 12%. O debe haber una variabilidad diaria, por lo menos mayor al 2%, al 20% entre 3 días de una semana, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, es muy importante eso, ¿no es cierto? ¿Qué estudios utilizamos para definir o diagnosticar asma? Utilizamos una radiografía de tórax, un test cutáneo de alergia, es el prick test, detección de inmunoglobulinas, fundamentalmente la inmunoglobulina E, presencia de eosinófilos en expectoración y sangre, ¿no? Mediante flujometría, el FENO o la prueba de reacción del óxido nítrico, FENO, test de provocación del asma o broncoconstricción de metacolina, y el peak flow o flujometría diaria, que también nos sirve para medir la limitación del flujo aéreo. Esta última, el flujómetro, es bastante práctica en realidad, porque nos da pues signos o muestra resultados de obstrucción similares a la espirometría, pero lógicamente que con esto no se depende o no nos quita bastante tiempo que el procedimiento más complejo que es la espirometría. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Como mencioné, la espirometría va a valorar la función pulmonar, es la mejor de las pruebas en el diagnóstico de asma, es el gol estándar fundamentalmente. Es más valioso, o el patrón más valioso es el FEP1, porque es la que va a graduar o nos va a dar el estado de obstrucción que tiene. Este valor FEP1 es útil, pero se debe utilizar con cautela, porque básicamente va a agarrar valores predichos. Por ejemplo, aquí en la altura debe haber una variación entre el 15 al 20%. La fracción exhalada de óxido nítrico o FeNO aumenta en asma y otras patologías eosinofílicas y disminuye en fumadores. Ese es el inconveniente. Las pruebas de provocación o broncoconstricción pulmonar con metacolina, se utiliza la histamina o metacolina, es sensible, más no específica para asma. Lo que va a condicionar es una hiperrespuesta en pacientes asmáticos, fibrosis quística, rinitis alérgica y en pacientes con broncodisplasia. Y las pruebas como el prick test son útiles, pero no específicas, para identificar IgE sérica, y las pruebas cutáneas como el prick test van a ser útiles, pero definitivamente su sensibilidad es bastante baja, ¿no? Llega hasta el 25 a 30%. ¿Cuál es el tratamiento? En el mercado tenemos bastante arsenal terapéutico para hacer frente a esta enfermedad que, como hemos visto en la parte epidemiológica, acarrea gran número de muertes anuales en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos dentro de nuestro arsenal terapéutico? Tenemos los broncodilatadores de acción corta, ¿no? O agonistas adrenérgicos beta 2. Son básicamente broncodilatadores rápidos y potentes que van a condicionar, relajar el músculo liso, aumenta el aclaramiento mucociliar, va a disminuir la permeabilidad vascular y modula la liberación de los mediadores inflamatorios por los mastocitos. Su acción es rápida, actúan aproximadamente a los 3 a 5 minutos y su tiempo de vida medio es de 5 horas aproximadamente. El bromuro de ipratropio, que corresponde, me olvidaba, el salbutamol es el medicamento, es un beta-agonista de acción corta. El bromuro de ipratropio está dentro de la familia de los anticolinérgicos y básicamente nos sirve para controlar las crisis. El prototipo de este grupo es la atropina. Bromuro de ipratropio es un anticolinérgico que produce
pocos efectos secundarios y se sinergiza con los beta-agonistas de acción corta. Cuando hay una composición de salbutamol bromuro en pacientes con crisis asmática, el efecto se sinergiza, aumenta en crisis, ¿no? ¿Y cuál es la piedra angular del tratamiento del asma? El corticoide inhalado, que está dentro de los antiinflamatorios, como por ejemplo la budesonida, la fluticasona o la betametasona, que es lo que en la actualidad tenemos en el mercado. Esto es un corticoide inhalado, son agentes antiinflamatorios más potentes disponibles en el asma, y estos van a inhibir la respuesta inflamatoria, evitando la liberación de fosfolipasa 2 y de citoquinas inflamatorias. Básicamente el tratamiento del asma está mediado o está regulado por estos medicamentos. Por eso que cuando ustedes vean pacientes que tengan asma y vienen polimedicados, ustedes deben corregir su tratamiento porque básicamente el tratamiento controlador es con el uso de corticoide inhalado. Todos los pacientes vienen manipulados, toman sus corticoides de forma sistémica, ya sea por inyectables, ya sea en tabletas por vía oral, que ese no es el tratamiento, porque eso lo que va a condicionar es de que tengamos pacientes cushingoides con el tiempo, ¿no es cierto? Y aumente la tasa de infecciones respiratorias bacterianas por la disminución de defensas que produce el uso de corticoide sistémico, ¿no? Todos los pacientes toman su dexametasona, toman su prednisona, pero ese no es el tratamiento del asma. El tratamiento es corticoide, sí, pero corticoide inhalado, ¿ok? Este es un gráfico para especificar cómo se debe utilizar correctamente el dispositivo, un MDI, un dispositivo de dosis medida, como son los cartuchos de los inhaladores comúnmente que conocemos. ¿Por qué? Porque la tasa de adherencia o de uso correcto llega aproximadamente al 30% en los pacientes con asma. Entonces, si nosotros no explicamos adecuadamente a los pacientes cómo se debe utilizar el dispositivo, primero que la adherencia va a ser mala, la respuesta al tratamiento también va a ser malo y por ende vamos a tener complicaciones y exacerbaciones. Los medicamentos de dosis medida o los MDI, que son los típicos inhaladores, solo llega el 25 a 30% al pulmón. Entonces, imagínense un paciente con mala técnica del uso del dispositivo, no va a llegar ni al 5% y por ende no va a haber respuesta. Por eso que es importante esta secuencia de uso. Sacar el tapón del inhalador, todos ustedes conocen un inhalador, ¿no es cierto? Agitarlo o cebarlo por 10 a 15 segundos, expulsar todo el aire de los pulmones, botar todo, poner el inhalador en la boca y al momento de hacer el dispositivo, absorber, como si estaría tomando, imagínense una cañita con una gaseosa con una cañita, ¿no? Absorber, disparar el inhalador, continúe cogiendo o aspirando el aire, aguantar 10 segundos con la boca cerrada ya sin dispositivo y de ahí sacar el aire lentamente, como dice el gráfico, y listo. Y guardar el dispositivo para la siguiente hora. Entonces, esa es la forma correcta de utilizar el dispositivo. En mucha frecuencia en pacientes pediátricos y en pacientes adultos mayores. ¿Precisamente para qué? Para evitar, eliminar, para evitar la pérdida del medicamento y que pueda llegar a penetrar en el pulmón como queremos y obtener la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál es el dispositivo? ¿Cómo se hace cómo se realiza el uso, cómo se usa la cámara? Adaptar o acoplar el cartucho al orificio, al agujero en la que tiene en uno de los extremos
La aerocámara, expirar igual como en el primer caso, botar todo el aire, apretar el cartucho una vez, respirar normal, inspirar, expirar, ¿no es cierto? Igual 25 a 30 segundos para que entre el segundo disparo, retirar la cámara de la boca y aguantar la respiración igual, enjuagarse la boca, siempre es importante cuando utilizamos sobre todo corticoides de tipo inhalado para evitar procesos micóticos en la cavidad oral y desmontar la estructura tanto de la aerocámara como del dispositivo y guardar en lugar fresco y seco, ¿no? ¿Para qué? Para evitar humedad, como es un tubo, va a tener aire, suciedad, bacterias, hongos, ¿no es cierto? Por ahí el correcto uso de almacenamiento de este dispositivo es bastante importante. Son las dos maneras de utilizar un dispositivo inhalatorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con el diagnóstico? Controlar los síntomas, factores de riesgo, reponer la función pulmonar, utilizar medicamentos para que modifiquen todo el riesgo, evitar ajustar el tratamiento y evitar complicaciones fundamentalmente. Este es un esquema similar al de la YIN, donde nos especifica cuál es el tratamiento dependiendo al, a la dosis, o dependiendo de la graduación de severidad, grado de severidad del asma al tratamiento correcto. Entonces tenemos 6 escalones. Escalón uno, en el cual se va a utilizar beta-adrenérgicos de acción corta a demanda, ¿no es cierto? O glucocorticoide a dosis baja a demanda, ¿no? Un escalón 2, donde lo que se va a utilizar es igual beta-agonistas de acción corta o glucocorticoides a dosis baja, y se va a añadir antileucotrienos orales como Montelukast. El escalón 3 se va a utilizar sí o sí glucocorticoides a dosis baja, más un beta-bloqueante de acción larga, ¿no? Otras alternativas terapéuticas es glucocorticoide a dosis media, y estamos subiendo, y antileucotrienos. El escalón 4 va a tener sí o sí glucocorticoide a dosis media, más un betagonista de acción larga, como salmeterol, ¿no? O formoderol. Otra alternativa es glucocorticoide a dosis medida, más montelukast o un antileucotrieno. El escalón 5 es glucocorticoide a dosis alta, y ya estamos dosis altas, ¿no es cierto? Más un beta-enérgico de acción larga. Y si no hay control, se puede agregar tiotropio, es un anticolinérgico de acción larga, ¿no es cierto? O teofinina. Y como indica acá en el cuadro, si persiste el mal control, se debe considerar el tratamiento por fenotipos. Hemos hablado de varios fenotipos, como por ejemplo utilizar omalizumab en asma alérgica, o mepolizumab o resilizumab en asma eosinofílica de inicio tardío. Se puede utilizar acitromicina en asma neutrofílica, ¿no es cierto? Con una reducción significativa, ¿no? Entonces, es importante los criterios. Y en pacientes donde no responde a la terapia doble, ya se debe incluir una terapia triple. Por ejemplo, en el escalón 6 ya se utiliza glucocorticoides a dosis altas, más un betagonista de acción larga, más tiotropio o un antileucotrieno, montelukast o teofinina. Para que se den cuenta, de 2 pasamos a 3 y hasta 4 medicamentos en simultáneo para controlar. Si persiste el paciente con sus episodios asmáticos precia nuestra cobertura nuestra cobertura terapéutica, ya debemos considerar procesos invasivos como la termoplastía o el uso de triamcinolona o corticoide por vía intramuscular o vía oral, ¿no? Todos nuestros pacientes que vienen con crisis asmática, en ellos sí está indicado el uso de corticoide o glucocorticoide sistémico por vía oral o intramuscular o endovenosa. ¿Ok? Entonces, es importante la educación del paciente.
es importante el control ambiental, es importante tratar la rinitis y las comorbilidades que tenga para que nuestra cobertura terapéutica sea eficaz, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá es la del GEMA y esta de acá es la del GINA, que la única variación, pues, como ustedes se dan cuenta, es que el GEMA, que es la europea, tiene 6 escalones y el GINA tiene 5, pero el tratamiento es el mismo. El paso uno, corticoide inhalado, más un SABA, rescate, corticoide inhalado más un SABA. El paso 2, corticoide inhalado más formoterol y corticoide inhalado. El paso 3 ya aumenta antileucotrieno. El paso 4, igual que el 5 anterior, aumenta terapia triasociada de corticoide inhalado, un betagonista de acción larga y añade un anticolinérgico de acción larga, como el tiotropio. En el paso 5 ya considera drogas anti-IgE, como el omalizumab, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente, el tratamiento, los escalones son similares. El objetivo básicamente es tener un tratamiento adecuado, controlar la sintomatología y ver la respuesta. En eso se basa el GINA, ¿no es cierto? Pero los medicamentos en ambas escalas son las mismas en los diferentes escalones. Este es un cuadro donde evidenciamos los diferentes corticoides que tenemos en el mercado. Por ejemplo, los medicamentos que frecuentemente utilizamos, que es la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. Las, las dosis bajas son 200 a 500, la beclometasona viene de 200, o sea, un disparo. La budesonida viene de 200 a 400, se considera dosis baja. ¿Cómo sube la beclometasona? Podemos utilizar hasta 1000. La budesonida podemos utilizar hasta mayor a 800. Y la fluticasona podemos utilizar hasta 200, fundamentalmente. Viene de 25, ¿no es cierto? La fluticasona. Y podemos utilizar hasta 200. La triancinolona, el acetato de triancinolona, dosis baja es 400 a 1000 miligramos, podemos utilizar hasta 2 gramos, ya en crisis que no respondan a tratamiento convencional. Y la clasificación en base al control del asma la podemos definir de la siguiente manera. En pacientes con asma bien controlada, en pacientes con asma parcialmente controlada y mal controlada, que eso también es un criterio de diagnóstico. En la bien controlada, los síntomas diurnos va a ser ninguno o menor de 2 veces a la semana. En la parcialmente controlada, mayor a 2 veces por semana, ojo. En la mal controlada, va a haber las molestias van a ser mayores. En la limitación de las actividades físicas, en la bien controlada no hay ninguna limitación. En la parcialmente controlada sí puede haber limitación en las actividades. En cuanto a los síntomas nocturnos o despertares nocturnos por disnea o tos, en la bien controlada no hay ninguna. La parcialmente controlada pudiese haber. Necesidad de utilizar medicamentos aliviadores o rescatadores como salbutamol o bromuro, ninguna o menor a 2 veces a la semana. En la parcialmente controlada, mayor a 2 veces por semana. Y en cuanto a las modificaciones por espirometría de la función pulmonar, en la bien controlada, el FEP1 va a estar mayor a 80% del valor teórico, ¿no? En la parcialmente controlada va a estar menor al 80%, o sea, de lo que es leve va a pasar a moderada, ¿no es cierto? Y en las exacerbaciones, en la bien controlada no hay exacerbaciones, en la parcialmente controlada sí, al menos una al año, y en la mal controlada definitivamente va a haber más de 3 características de asma parcialmente controlada, ¿no? Entonces, si hay más de 3 de los 7 criterios que hemos mencionado, o los 6 criterios que hemos mencionado, se va a considerar como mal controlada, ¿no? Y las exacerbaciones van a ser mayores a 1 en cualquier semana, no año, como entra el criterio del FEP1 o por dicho de la parcialmente controlada.
Entonces, es la clasificación de acuerdo al control de la evolución del asma. Hay tratamiento, hay que hacer un tratamiento escalonado definitivamente. Cuándo incrementar la dosis o cuándo reducir, definitivamente es bajo el control y el monitoreo de este tipo de pacientes. Es importante ver si está bien controlada, parcialmente controlada, mal controlada, o sea, exacerbación. Si está bien controlada, básicamente lo que necesitamos hacer es mantener y buscar la dosis mínima eficaz. Si está parcialmente controlada, lo que tenemos que buscar es considerar subir la dosis para alcanzar el control. Si está mal controlada, sí o sí hay que subir la dosis para lograr el control. Y si hay una exacerbación, el objetivo es tratar la exacerbación según la gravedad. ¿Mediante qué? Tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas y factores de riesgo modificables como el tabaco o la obesidad. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo importante en el tratamiento del asma para lograr el control. El asma no tiene por qué ser invalidante si tú realizas un buen control del asma. Hay muchos pacientes que constantemente piden o vienen a consulta porque no hay un control adecuado del asma. ¿Y cuál es el tratamiento? Salbutamol. Pero como hemos estado viendo, el salbutamol simplemente es un rescatador de la vía aérea, es un aliviador, pero no controla el asma. El controlador es el corticoide inhalado, ¿cierto? Entonces es importante ello. No se olviden de ello. Acá hay una lista que le hemos titulado Los 10 mitos sobre el asma. Es totalmente falso que los niños se hagan adictos al tratamiento. Es falso. Es totalmente falso que el asma dañe el corazón. Es totalmente falso que bajen el rendimiento escolar. Es totalmente falso que reduzcan la talla al final esperada. Si bien hay artículos que indican que el corticoide inhalado prolongado ha reportado disminución en la talla final en el niño asmático, pero es una data de aproximadamente 0,5 a 1%, bastante baja. Entonces, una vez que hemos hablado o hemos tocado el tema de asma convencional, vamos a pasar a esta segunda parte, que es más cortita, que es cómo manejar una exacerbación asmática. Entonces, ¿qué es la exacerbación del asma? Básicamente son episodios de empeoramiento de la situación basal del paciente. Es un asma no controlado, definitivamente, ¿no? O es un asma mal controlada, según la clasificación de control de asma, según la GEMA, ¿no es cierto? Esta va a tener dos formas, una de instauración lenta y otra de instauración rápida. La lenta, que puede durar días y semanas, el 80% está causado por infecciones de vía aérea alta o tratamiento inadecuado. Como les mencionaba, la mayoría de pacientes asmáticos que vienen a consulta vienen con su salbutamol y precisamente ellos sienten el alivio al utilizar el dispositivo, pero tienen episodios cada semana, 2 o 3 veces por semana. Entonces es un tratamiento inadecuado, ¿no? Porque solo estamos dando broncodilatación corta, pero no estamos controlando nada. Y su mecanismo básicamente de este proceso de instalación lenta es la inflamación lenta. El otro mecanismo, que es la instauración rápida, que se va a producir en menos de 3 horas, básicamente es por efectos desencadenantes, como hemos visto al principio, inhalación de alergenos, fármacos, medicamentos como los AINES o los beta bloqueantes, alimentos o estrés emocional. En cuanto a la severidad, son más graves y la respuesta al tratamiento y la respuesta debe ser rápida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué factores predisponen al asma de riesgo vital o el asma casi fatal?
episodios previos de ingreso o qué antecedentes nos sirve para nosotros sospechar en un paciente o que este paciente está teniendo un asma casi fatal, que haya tenido episodios previos de ingreso a una unidad de cuidado intensivo, que haya estado intubado o ventilación mecánica, que haya estado hospitalizado o haya tenido hospitalizaciones frecuentes el año previo por el cuadro asmático, que tenga múltiples consultas a los servicios de urgencia el año previo. En cuanto a sus rasgos, que haya trastornos psicológicos, actitud negativa o enfermedades psiquiátricas como depresión que dificulten la adherencia al tratamiento, comorbilidades, que padezca de comorbilidades cardiovasculares. Esta es importante, que haya abuso de beta-agonistas de acción corta. Por ejemplo, que un paciente venga y que indique que ha utilizado 2 dispositivos en un mes. Eso nos hace sospechar que definitivamente está utilizando constantemente el dispositivo porque no está habiendo un control adecuado de su asma. Que haya instauración súbita de las crisis nos condiciona un asma casi fatal. Y pacientes que vengan a la consulta y no vuelvan a control. Pacientes sin control periódico de su enfermedad. Que vengan hoy día y se aparecen el próximo año, como hay muchos, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener estos criterios claros para actuar, porque estos pacientes son los que se mueren. Estos pacientes son los que se mueren definitivamente. El asma mata si no tiene control. ¿Cómo evaluamos la gravedad de la exacerbación asmática? Vamos a tener 3 criterios básicos que nos va a ayudar a diferenciar si estamos frente a una crisis leve, si estamos frente a una crisis moderada y grave, o grave, perdón, y si estamos ante una parada inminente respiratoria. La disnea es un marcador, es un síntoma importantísimo. En la crisis leve va a ser leve, en la moderada, moderada a intensa, en la parada respiratoria es intensa. El habla, en la crisis leve, la habla en párrafos. La crisis moderada puede hablar, habla frases y palabras nada más. La frecuencia respiratoria está aumentada en la leve. Tenemos que tener en cuenta que de 16 a 20 es lo normal. En la crisis moderada es mayor a 20, entre 20 y 30, y media a 30, lógicamente, en la parada. La frecuencia cardíaca es menor a 100 en la leve, entre 100 y 120 en la moderada, mayor a 120, entre 100 y 120, y en la parada respiratoria hay bradicardia, lo contrario. El uso de musculatura accesoria es ausente en la leve, está presente en la moderada, pero definitivamente en la parada respiratoria ya se le produce un movimiento paradójico tóraco-abdominal. Las sibilancias, que es la característica clínica del asma, todo paciente asmático debe tener sibilancias, ojo, no existe un asma sin sibilancias, hay que tenerlo claro. Están presentes en la crisis leve, sí, también en la moderada, y en la parada respiratoria ya no hay ruido pulmonar, hay un silencio auscultatorio, es un tórax silente se llama, no escucha nada, y eso es índice de parada respiratoria inminente. El nivel de conciencia en la crisis leve es normal, en la moderada también, está disminuido en la parada respiratoria. El pulso paradójico está ausente en la crisis leve, está ampliado en la moderada, mayor a 10 a 25 milímetros de mercurio, y hay ausencia por fatiga muscular en la parada. A nivel espirométrico, la relación FEB1, el peak flow está mayor a 70 en la crisis leve, menor a 70 en la moderada. La saturación de oxígeno mayor a 95% en la crisis leve, entre 90 y 95% en la moderada, y menor a 90% en la parada inminente. La presión parcial de oxígeno está normal en la crisis leve, la moderada de 80 a 60 está disminuida, ya tenemos un evento hipóxico, y la parada respiratoria está menor a 60, esto por gasometría, que ya nos habla de insuficiencia, ¿no es cierto? La presión parcial de monóxido de carbono
menor de 40, lo fisiológico en la leve, mayor a 40 en la crisis moderada, y en la parada también hay retención de CO2, por ende se altera el sistema o el nivel de conciencia. Entonces, es importante tener estos criterios claros para evaluar la gravedad de la exacerbación. Entonces, según los criterios de gravedad, según el GINA, la va a calificar o la va a categorizar en leve intermitente, leve persistente, moderado persistente y grave persistente. Y va a tener 6 ejes: síntomas por las mañanas, síntomas por las noches, exacerbaciones, la relación espirométrica del peak flow o el BEP1, la variabilidad del BEP1 y el uso de betagonista de acción corta. En el leve intermitente, hay síntomas por las mañanas, menos de 1 a la semana. Síntomas por las noches, menos de 2 por mes. A la espirometría, el BEP1 está mayor al 80%. En el leve persistente, los síntomas por las mañanas es más de 1 por semana, pero no diario. En los síntomas nocturnos son más de 2 por mes. En las exacerbaciones puede afectar la actividad y el sueño, sí, pero tampoco está afectado el BEF1 a la espirometría, mayor al 80%, a la espirometría o a la flujometría. En la moderada persistente, los síntomas por las mañanas son diarios, los 7 días a la semana. Los síntomas por las noches es más de 1 por semana, ojo. Los primeros 2 criterios de leve era por mes. A la semana ya estamos hablando de un moderado persistente. Las exacerbaciones pueden afectar la actividad y el sueño, sí. Y ya acá ya empieza a haber limitación del flujo aéreo. A la espirometría o la flujometría se va a hallar entre 60 y 80%. O sea, pasó de ser leve a ser un moderado, ¿no es cierto? Y acá se considera uso diario del salbutamol o del bromuro, el uso del agonista de acción corta, el beta 2 de acción corta, uso diario, precisamente porque siente dificultad respiratoria. Y en la grave persistente, los síntomas por las mañanas definitivamente la va a tener, pues, ¿no? Es diario. Los síntomas nocturnos o los despertares nocturnos son frecuentes. Las exacerbaciones son frecuentes también, que van a limitar las actividades cotidianas. Y su FEV1 va a estar menor a 60%. O sea, ya estamos hablando de una moderadamente grave a grave por espirometría. Entonces, es importante tener estos conceptos para que clasificar su paciente y encasillar su paciente para el tratamiento correspondiente y encasillarlo a los ejes que hemos visto en el tratamiento. Esta es una tabla similar, si se percatan. Esta es la del GINA y esta es la del GEMA. En esta sí concuerdan las dos escuelas, tanto la americana como la europea, en la clasificación de intermitente, solo que Gina la cataloga como leve intermitente, acá solo es intermitente, y después es leve persistente, o persistente leve, persistente moderada y persistente grave, similar a lo que hemos mencionado anteriormente. Leve intermitente, leve persistente, moderada persistente y grave persistente. Igual, ¿no? Y la medicación, esta aumenta la medicación que no la tenía esta de acá, ¿no? La moderada persistente, según Gina, se utilizaba, o mejor dicho, el uso del salbutamol se utilizaba ya en la moderada persistente. Acá, por ejemplo, el uso de medicación de alivio, o no lo utilicen en la intermitente, o 2 veces o menos en una semana. En la persistente leve, más de 2 veces a la semana, pero no a diario. En la persistente moderada, que ya en el otro era todos los días, es igual acá, todos los días. Y la persistente grave, varias veces al día. Estos medicamentos hacen uso frecuente de su dispositivo inhalatorio y por ende el exceso de este dispositivo
que es un punto o es un criterio para identificar que este paciente pudiese estar yendo a un asma casi fatal. En base al control, vimos pacientes bien controlado, moderadamente controlado y mal controlado, según GEMA. Según Gina, también es lo mismo. Paciente controlado, parcialmente controlado y no controlado. Igual va a valorar síntomas diurnos, uso de beta-agonistas, síntomas nocturnos, el BEP1, la limitación de actividades y las exacerbaciones. Parecido al anterior cuadro, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, el controlado no tiene, en cuanto a los síntomas diurnos, en menos de 2 por semana. El uso de agonistas, menos de 2 por semana también. No tiene el controlado síntomas nocturnos. El BEP1 o su peak flow está normal. No tiene limitación de sus actividades cotidianas o normales y no tiene exacerbaciones. El parcialmente controlado tiene síntomas diurnos, sí, más de 2 por semana. Usa betagonistas más de 2 por semana también. Tiene algún síntoma nocturno, no siempre. Y su BEP1 está mayor a 80. Sigue siendo normal. En cuanto a la limitación de las actividades, presenta algún tipo de limitación de actividad. Las exacerbaciones, una o más al año, sí presenta al menos una exacerbación al año. Y la no controlada definitivamente es que tenga más de 3 criterios de la parcialmente controlada, que quiere decir que tenga que tenga síntomas diurnos más de 2 por semana, o que tenga el uso o que utilice más de 2 veces a la semana su dispositivo inhalatorio, o que tenga síntomas nocturnos, o que su BEP1 esté disminuyendo, menos de 80, o que tenga algún tipo de limitación de sus actividades cotidianas, o haya tenido exacerbación previa. Más de 3 de estos criterios lo engloba o lo encasilla en el concepto de paciente con asma bronquial no controlada, ¿no es cierto? Y lógicamente que tenga una o más exacerbaciones a la semana. Lo encasilla en el concepto de no controlado. Similar al cuadro del GEMA, ¿no es cierto? Igual, síntomas diurnos, limitación de actividad, síntomas nocturnos o despertares, necesidad de medicación de alivio y la función pulmonar que se altera. Y exacerbaciones. Es un cuadro que ya lo revisamos anteriormente. Lo he puesto acá para que vean la similitud de criterios entre Gina y Gemma. Entonces, este flujograma es muy importante porque nos va a servir a hacer una evaluación inicial del nivel de gravedad del asma. Es importante nuestra muy buena y correcta y crítica anamnesis, una buena exploración física, una valoración del flujo respiratorio o de nuestra función respiratoria mediante la determinación del FEP1, ¿no? Con Fit Flow o espirometría. La saturación de oxígeno es importante. Por ejemplo, si estamos frente a una crisis leve, vamos a tener un FEP1 mayor a 70. El tratamiento será salbutamol, 2 a 4 pulsaciones, con el dispositivo cada 20 minutos. Está en crisis, podemos utilizar hasta 400 miligramos. Como ustedes saben bien, el salbutamol tiene una presentación de 100 miligramos. Una crisis moderada, donde vamos a un FEP1 menor a 70%, en este tipo de pacientes debemos utilizar oxígeno, ¿no? Mantener el oxígeno se va a utilizar menor al 40%, o sea, con cannabis nasal, y se va a utilizar básicamente si el oxígeno baja por debajo de 92 en la costa. En nuestro caso, baja por debajo de 90. El uso de salbutamol más bromuro de hipratropio, 4 PAPs igual, pero ya no cada 20 minutos como en la crisis inicial, sino cada 10 minutos, hasta obtener la mejoría clínica. O nebulizaciones con 2.5 miligramos de salbutamol. Estamos hablando de 60 gotas, aproximadamente 50 gotas.
o 0,5 de bromuro de hipertropio cada 30 minutos. Uso de corticoides sistémicos, sí, endovenoso, 200 miligramos, o prednisona, 20 a 40 miligramos por vía oral. El uso de corticoide inhalado, como la fluticasona, 2 disparos de 250 miligramos cada 10 o 15 minutos, o budesonida, 4 disparos o 4 PAP de 200 miligramos cada 10 o 15 minutos. También se considera, nuestro medio no lo tenemos, pero en Europa la nebulización con budesonida. No tenemos este componente para nebulización todavía en nuestro país, pero es muy probable que el próximo año ya ingrese la budesonida. Y en pacientes que lo hemos catalogado como toraxilento o parada respiratoria inminente, lo primero que se debe hacer es oxígeno, salbutamol más bromuro, 10 a 20 pulsaciones por minuto, por MDI, hidrocortisona, endovenoso 200 miligramos, considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva, o CPAP también, considerar la intubación orbital, este paciente está siendo parada y de inmediato debe entrar a una unidad de cuidado intensivo. Dentro de nuestra evaluación básica y dentro de la evaluación de la respuesta al tratamiento, o sea, después de todo este manejo que hemos realizado de la exacerbación, tenemos que evaluar la respuesta a ese tratamiento, ¿no es cierto? Y esto se va a valorar cada 30 minutos con el FEP1, verificando la saturación de oxígeno y la clínica. Si hay buena respuesta entre 1 a 3 horas, el FEP1 debe estar mayor a 60%, el paciente es asintomático y debe irse de alta con corticoide oral, con glucocorticoide inhalado y un broncodilatador de acción larga. Explicar el plan de acción y básicamente concretar una cita para el control. Ese es el mecanismo. Si la respuesta no ha sido favorable al tratamiento inicial, el FEP1 está por debajo de 60, el paciente está inestable y tiene síntomas respiratorios, lo que se debe hacer es hospitalización, ¿no? Oxígeno, como en el caso inicial de la crisis moderada, si la saturación está menor a 92 en altura, menor a 90, perdón, menor a 92 en costa, menor a 90 en nuestro medio, utilizar oxígeno menor al 40%, salbutamol más bromuro de hipratropio, nebulización cada 4 o cada 6 horas, utilizar corticoide sistémico por vía endovenosa, 100 a 200 microgramos cada 6 horas, o prednisona 20 a 40 miligramos vía oral cada 12 horas, y considerar el uso de sulfato de magnesio, que es otro medicamento que utilizamos cuando vemos que no hay respuesta terapéutica adecuada o no hay reversibilidad con los medicamentos inhalados que hemos utilizado. Ahí recién consideramos el uso de sulfato de magnesio, que nos ayuda a abrir ese pulmón que está cerrado, obstruido, a abrirlo, ¿no? Este medicamento se utiliza en una sola dosis, 200 miligramos, a goteo lento, debe pasar en 2 horas, y nos ayuda a abrir ese pulmón, a que ese pulmón cerrado, obstruido, pueda habilitar y pueda permitir el paso de la oxigenación. ¿Qué fármacos utilizamos frecuentemente en la exacerbación asmática? Utilizamos, dentro de nuestro arsenal terapéutico, tenemos muchos medicamentos. Dentro de los agonistas de acción corta o beta 2 adrenérgicos, tenemos al salbutamol en la cabeza o la terbutalina. No tenemos terbutalina en nuestro medio, así que tenemos salbutamol. Básicamente el objetivo es 4 a 8 pulsaciones día. Si estamos frente a una exacerbación, cada 10 o cada 15 minutos, para que se den cuenta cuánto podemos dar hasta 400 cada 10 minutos, mediante un dispositivo directo o mediante aerocámara. O para nebulización, podemos utilizar 2,5 a 5 miligramos cada 20 minutos, nebulización intermitente se llama eso, o 2,5 a 5 miligramos, o 10 a 15 miligramos
por hora, nebulización continua, que significa que estamos nebulizando todo el tiempo al paciente, ¿no? Podemos utilizar dosis altas de salbutamol sin problemas. Los sistémicos o beta-2 adrenérgicos sistémicos tenemos salbutamol. Podemos utilizar 200 miligramos endovenoso. Este medicamento no lo tenemos en Perú, por ejemplo. Salbutamol por vía endovenosa. Dentro de los anticolinérgicos, el bromuro dipratropio es su principal representante. Podemos utilizar de 4 a 8 pulsaciones similar al salbutamol, 18 microgramos por pulsación, cada 10 a 15 minutos, que se puede utilizar de forma directa con el dispositivo o por aerocámara, o 0,5 miligramos cada 20 minutos para nebulización intermitente. El bromuro hipotropio para nebulización tampoco lo tenemos en Perú de forma comercial, pero sí hay en Estados Unidos y Europa. Cuanto a los glucocorticoides sistémicos, a la cabeza, la prednisona o la hidrocortisona, que normalmente utilizamos, también está la dexametasona acá. Si es prednisona, 20 a 40 microgramos cada 12 horas, vía oral. Y la hidrocortisona podemos utilizar entre 100 a 200 miligramos cada 6 horas inclusive, por vía endovenosa frente a una crisis asmática. Los glucocorticoides inhalados tenemos al propionato de fluticasona, la budesonida y la beclometasona. Como ustedes se están fijando, esta es literatura tanto americana como europea, ya no existe la betametasona, pero en nuestro país seguimos teniendo betametasona. La betametasona en estos países ya lo han sacado del mercado, ¿no? Entonces, acá hay que incluir lo que tenemos. Tenemos budesonidas y tenemos fluticasona también, y también tenemos beclometasona. ¿Cuál es la dosis? 2 pulsaciones, 250 microgramos por pulsación, cada 10 o 15 minutos. Igual, de la misma forma, puede ser utilizado de forma directa o por aerocámara. La budesonida podemos utilizar hasta 800, que quiere decir 4 pulsaciones cada 20 minutos, ¿no? El sulfato de magnesio, 2 gramos, pasar en 20 minutos endovenoso. El sulfato de magnesio inhalado, este tampoco tenemos en Perú, que se utiliza 145 a 384 miligramos en solución isotónica, ¿no? La aminofilina, las tiofilinas en general, eh, ya no las utilizamos por sus reacciones adversas, sobre todo en la parte cardiológica, pero se puede utilizar 6 miligramos kilogramo peso, pasar en 30 minutos seguido de 0,5 a 0,9 miligramos kilogramo peso hora en aquellos pacientes a los cuales la terapia convencional de crisis no haya sido satisfactoria. Entonces, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que debemos buscar en este tipo de pacientes? En las primeras horas, la necesidad de oxígeno para saturar 92% más, 90 para la altura, que la función pulmonar esté disminuida en un 40% del valor basal, y si permanecen sintomáticos, este tipo de pacientes debe hospitalizarse. ¿Cuál es el manejo? Como ya lo hemos visto en el gráfico anterior, oxígeno, uso de betagonistas de acción corta o de acción rápida. Se puede utilizar broncodilatadores adicionales como el bromuro dipratropio. El uso de glucocorticoides sistémicos, sí o sí está indicado, acá sí. Y el uso también de glucocorticoides inhalados también está indicado. Entonces, básicamente, ese es el manejo de las crisis asmáticas. y, que es, y como conceptos finales que debemos tener en cuenta, que la exacerbación o ataque de asma o asma agudo va a producir básicamente el incremento de sensación de falta de aire o disnea, incremento de la tos, incremento de las sibilancias y la presencia de dolor o opresión torácica. Este producir disminución del flujo expiratorio, hay que ver muy bien que para considerar que estamos frente a una crisis asmática, el FEP1 está disminuido, si bien en una sala de emergencia en nuestro país no es pues fácil a todo paciente que viene con dificultad respiratoria hacerle una espirometría o hacerle una flujometría.
pero es importante tener en cuenta que mediante este procedimiento vamos a ver o vamos a graduar el grado de severidad del asma. Es importante tener una terapia inicial o terapia primaria que básicamente va a estar abocada al uso de broncodilatadores inhalados de acción rápida, como salbutamol, como bromopripratropio, el uso de glucocorticoides, que es básico en cuadro asmático, porque hemos visto que responde bien a la vía inflamatoria, ¿no? Por la inflamación que se produce esta exacerbación, el corticoide es la indicación terapéutica. ¿Cuál es el objetivo del manejo de este tipo de pacientes? Aliviar la obstrucción al flujo aéreo y la hipoxemia fundamentalmente. Y en exacerbaciones severas el objetivo es monitorear estricto, ¿no? En cuanto a exacerbaciones leves, básicamente el manejo es ambulatorio, pero debe haber un monitoreo, ¿no? Debe haber un control. Como inicialmente en una de las láminas anteriores hemos evaluado, lo que se trata es monitorear la evolución y la respuesta a nuestro tratamiento. Ok. Espero que haya sido entendible. Me parece que es un tema bastante importante porque es de vital importancia hablar de este tipo de enfermedad que siempre la vamos a tener, ¿no? Dentro de los pilares del capítulo de neumología, el asma es uno de los temas fundamentales. Entonces, si hay alguna pregunta referente al asma o al tema que hemos tratado hoy día. Ok, entonces, me imagino que así entendible, ¿no es cierto? La clase, por eso que no hay ninguna pregunta. He tratado de agarrar los tópicos de forma clara, les he dado los puntos más importantes. Siempre enfóquense a las preguntas que siempre lanzo, es importante los conceptos, y que no se olviden, pues ya con esto ya tengan un criterio claro de cuál es el manejo correcto del asma y no estar recetando salbutamol, ¿no? Como es lo que normalmente vemos diariamente en pacientes asmáticos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bien, entonces, muchachos, los voy a dejar. Prepárense para su examen. Karen, ¿el examen es el jueves o es el 10? No me acuerdo. ¿8 o 10? Doctor, quedamos el 8. 8, ¿no? Jueves 8. Ujú, sí, doctor. Sí, jueves 8. Jueves 8, Doctor, más bien, jueves 8 a las 10 de la noche, ¿no? sí, ujú, sí, hasta eso le quería preguntar Ya, la voy a hora. preparar entonces el Ujú, examen. Ya. sí, Su doctor. examen, a ver, ¿qué podemos hablar de su examen? Hemos bajado el banco de preguntas como lo hicimos en el semestre anterior, porque desde el semestre anterior poníamos un banco de 160 preguntas y de ahí el sistema sorteaba las 20 que entra a cada uno. Como ustedes saben, cada examen de ustedes es diferente. No en todos es igual. Cada examen de cada uno es recontra diferente. La balota de opciones también es diferente. Entonces, ojo, ¿ya? Que- Deben tener en cuenta eso bien claro. El universo de preguntas lo hemos reducido ahora, lo estamos reduciendo a 60. De 60 va a salir el banco de preguntas, o va a salir las 20 que corresponde a su examen. Y lo que quería preguntarles, ¿les alcanzó el tiempo suficiente? ¿45 minutos? Doctor, no le escuché ¿Les qué dijo, alcanzó? por favor. ¿El tiempo es adecuado? ¿45 minutos?
¿No podría ser 50 minutos, doctor, por favor? Por favor. Porque es más, quería bajarlo a 30 inclusive. No, doctor, 50, por favor. Mm, lo vamos a discutir con los colegas para ver si podemos subir esos 5 minutos. Pero ahí me parece que 45 minutos es un tiempo bastante aceptable, ¿no? Sí, doctor, es que lo que sucede es que de verdad a veces el internet nos falla y al momento de pasar de pregunta a pregunta demora un poco. Ah, ya, ya, Como va a ok. ser consecutivo, entonces no hay la opción a retroceder. Creo que sí sería 50 minutos, por favor, doctor. Ok, lo voy a plantear entonces ahora Ujú. en la noche que tenemos reunión con los colegas para si Ya, podemos subir perfecto. ese margen de tiempo, ¿no? Que son 5 minutos más. Ujú. Sí, por favor, doctor. Sí, o sea, porque precisamente nosotros hemos puesto el horario o era a las 7 de la mañana o era a las 10 de la noche, donde no hay pues mucho tráfico en línea, ¿no? La banda no se satura. Pero creo que en la noche, por ejemplo, ahora que dieron el examen, ¿han tenido dificultades con la conexión? No, sí, doctor. En la noche sí corre mejor el internet, pero a veces, no sé, las zonas donde nos encontramos, por ejemplo, yo personalmente le hablo desde Purimas, doctor, y a veces el internet es un poco lento y al Ah, ok, momento de ok. pasar las preguntas sí se demora un poco. Ya, ok. Ujú. Entonces, sí, ok, viendo esas contingencias, yo creo que no va a haber ningún problema de ponerles los 50 minutos. Y la hora, pues, que está Ya, establecida, que va a ser las 10 de la noche, ¿no es cierto? ujú, sí, está bien esa hora, doctor. Ya, hay preguntas de sus compañeros. Daniel dice, depende de Movistar. Ya, ok. Doctor, tengo una Da, 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 pregunta. da. Dime. Doctor, Sí. quería preguntarle, en caso de un paciente presenta exacerbaciones así como que aumenta la frecuencia de su tos, ¿no? Y a pesar de haber utilizado glucocorticoides inhalados y todos los tratamientos, la atención primaria, ¿qué manejo se puede hacer luego de eso, ¿no? Al presentar estas exacerbaciones del paciente. No, pues, como indica el mismo gráfico, básicamente un paciente que tose, que está exacerbado, al abrirse la vía aérea y al utilizar el corticoide inhalado, va a aplanar la sensación o el centro de la tos. Y por ende no tendría por qué persistir la tos. Ahora, si persiste, ahí está pues las nebulizaciones, están los corticoides por vía endovenosa, ¿no es cierto? Entonces es importante, frente al tratamiento ambulatorio, como hemos visto, el paciente se va a estabilizar, así que no va a haber ningún problema. No tendría por qué haber ese tipo de complicaciones, salvo que el paciente esté entrando en falla cardíaca, en parada cardíaca o parada respiratoria, perdón. Ahí sí sería una emergencia donde tendrían que entubarlo. Pero si es un paciente que lo está manejando ambulatoriamente, o sea, significa que no está en parada inminente respiratoria, el tratamiento inicial básico, que se les ha mostrado en la exposición, va a responder la cobertura. Es fundamental sus broncodilatadores de acción corta, ¿no? Salbutamol, bromuro. Es importante su corticoide inhalado, fluticasona, beclometasona o budesonida, y también su corticoide sistémico, si fuese el caso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, respecto a la guía que vamos a usar como base para el examen, ¿vamos a incluir ambas guías, Algina y el YEMA, o solamente vamos a priorizar una de ellas? Las dos. Generalmente, a mí me gusta mucho el GEMA. Es más, les he colgado, en la aula virtual tienen el GEMA reciente, el 2020, que no hay muchas variaciones en realidad, pero es importante que sepan las dos, que manejen las dos, la Gema y el Gina, pues, ¿no? Que no hay muchas variaciones en realidad, ¿no? O sea, son similares en realidad. Es importante que conozcan las dos, ¿no? Porque ninguna de las preguntas va a ser, por ejemplo, según el Gina,
¿cuál es el escalón 6? No, o según el GEMA, no, pues son preguntas puntuales. Cuando se trata de asma son preguntas puntuales, ¿no? ¿Qué genes son los involucrados? ¿Qué citoquinas son las involucradas en el proceso inflamatorio? ¿Qué generan los mastocitos? ¿O qué estimulan los mastocitos? ¿O los eosinófitos? Son preguntas puntuales en cuanto a cuando se trata de asma, ¿no? Las preguntas son puntuales, esos no varían en ambas guías. Ojo que el tema que hemos tratado hoy día es el primer tema del segundo aporte. Ojo, este tema no entra en el examen. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, no viendo preguntas, muchachos, vamos a concluir acá. La próxima semana nos volvemos a encontrar a esta misma hora. Prepárense para su examen. Estudien. No está tan complicado este primer capítulo, este primer aporte. Son temas cortos, entonces creo que la suficiente, tienen suficiente tiempo, tienen suficiente material biográfico. Les he colgado la guía neurológica de TV, el sistema nervioso central, en el hora virtual también. Repásenlo, ¿ya? Es cortito, porque eso también una pregunta puede ser por ahí. Y listo, ¿ya? Entonces cuídense, nos vemos la próxima semana. Y el día de su examen, pues prepárense, voy a preparar. Mañana ya estará subido ya las preguntas para su examen. ¿Ok? Buenas tardes. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor.